la verdad es que ni tenía la menor idea de que los grandes premios ya existían, inclusive antes de que existiera la Fórmula 1. En el momento en que me puse a investigar sobre esto para el video, mi mente explotó. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú, y el día de hoy vamos a estar hablando de la historia de Fórmula 1. Y bueno, porque muchos de ustedes se han de estar preguntando, ¿cómo se fundó la categoría más importante del deporte del motor? En los tiempos de antes, alrededor de los años 20, inclusive un poco antes, alrededor de 1849, en el país de Francia, constantemente hacían carreras individuos, simplemente así. No eran pilotos, no eran profesionales, simplemente se juntaban individuos a correr carreras. No había muchas carreras al año, por supuesto. En los años 20 comenzaban a surgir los Grand Prixes. De hecho, de la época de 1927 hasta 1934, es decir, 7 años, solamente llegaron a correr 18 grandes premios. Como les mencioné un poquito hace algunas semanas en el video de la historia del Gran Premio de Mónaco, fue en el año de 1930-33, alrededor de ahí, que el monegasco Anthony Nouguet, el cual pertenecía al Club de Automovilismo de Mónaco, decidió agregar a Mónaco al calendario y a partir de aquí todo es historia. Muchos países más se empezaron a sumar a este campeonato mundial, pero fue hasta el año de 1950 cuando comenzó a existir la Fórmula 1. La FIA, antes conocido como IACR, decidieron imponer reglas y hacerlo en un campeonato oficial. El primer gran premio de la historia se disputó en la ciudad de Silverstone el 13 de mayo de 1950. Y bueno, este fue ganado por nada más y nada menos que Nino Giuseppe Farina en un Alfa Romeo. Había equipos como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y muchos otros más compitiendo por el Gran Premio. Nino Farina casualmente también llegó a ser el primer campeón mundial de la historia de la categoría. Si alguien quiere conocer un poco más sobre este italiano, denle clic aquí para que sepan la historia de Nino Farina. Y bueno, a pesar de que la Fórmula 1 era muy nueva, obviamente al principio ni siquiera tenían patrocinadores, eso ni siquiera existía. Fue más bien hasta la era de Bernie Ecclestone, cuando la Fórmula 1 se comenzó a volver mucho más comercial y le empezaron a dar mucho más marketing. Y ni se diga lo que sucedió una vez que pasó a manos de Liberty Media. Por supuesto, comenzó a surgir la serie de Drive to Survive y esto sí vino a salvar a la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 estaba a punto de desaparecer. En el año de 2029 salió la primera temporada y a la fecha ya vamos en la temporada 6. Y esto le dio muchísimo auge a la Fórmula 1 hoy en día, trayendo fans de todas las edades, sobre todo fans mucho más jóvenes y nuevos, generaciones Z y millennials, pero personas que se están empezando a adentrar a la categoría muchísimo más, como decía, salvando a la Fórmula 1. Pero volviendo al tema de que la Fórmula 1 al principio no tenía el presupuesto ni los patrocinadores necesarios, en el año de 52 y 53 tuvo grandes problemas económicos, a tal grado de que tuvieron que correr con carros de Fórmula 2. En los tiempos de antes, obviamente, ni siquiera habían grandes tecnologías. Ahorita vamos a estar hablando un poco de qué se fue incorporando tecnológicamente a la Fórmula 1 año tras año, pero lo que sí se cabe mencionar es que como en los tiempos de antes no había tecnologías, permitían variaciones enormes, motores desde 1.5 hasta 4.5 litros, pero también de cierta manera le daba un poco más de competitividad y versatilidad a la categoría porque era muy raro ver a pilotos repetirse como campeones mundiales. Sí, algunos llegaron a tener 2 campeonatos, 3 campeonatos. En el caso de Juan Manuel Fangio, llegó a tener 5 campeonatos y por eso mismo es considerado el mejor piloto de la historia estadísticamente con análisis matemáticos porque, número 1, en los tiempos de antes como los carros eran muchísimo más peligrosos, era muy fácil que los pilotos llegaran a chocar y morirse. Juan Manuel Fangio llegó a vivir como hasta los 80 y tantos años y llegó a obtener 5 campeonatos mundiales, la verdad corriendo a través de su carrera bastante limpio de cierta manera.
Y bueno, la primera revolución o movimiento tecnológico llegó en el año del 68 y fue aquí cuando se empezaron a introducir las alas traseras. En el año de 1981 se introdujo la fibra de carbono y fue precisamente McLaren el primer equipo en presentar un chasis con fibra de carbono. En el año de 1990 se introdujo la aerodinámica y la verdad es que la aerodinámica es una de las cosas de las que más se habla en Fórmula 1, por lo cual yo hubiera creído que se introdujo mucho después, es decir, más cerca a estos años. Pero bueno, desde los años 90 la aerodinámica ya lleva en Fórmula 1 34 años, la misma cantidad casi de años que lleva la superlicencia en Fórmula 1. La superlicencia se introdujo en el año de 1990 y esto era precisamente para diferenciar entre pilotos que tenían experiencia contra pilotos que no tenían mucha experiencia. Y bueno, pues en los años 90 fue cuando se introdujo la superlicencia, lo cual permitía a los pilotos correr grandes premios en campeonatos mundiales. En el 2006 le dijimos adiós a los motores V10 y hola a los motores V8. Estos motores constan de 2.4 litros. Y en el 2014 se vino a revolucionar la Fórmula 1 porque llegó una nueva era. Y esto introdujo a los motores híbridos. En el año de 2022 se introdujeron nuevas regulaciones y presupuestos para los equipos o los budget caps, es decir, todos los equipos tienen que gastar la misma cantidad de dinero. Quien se pase de ese presupuesto sale multado y les puede llegar inclusive a costar hasta el campeonato. Y pues en el año de 2026 van a llegar nuevas regulaciones, ya nos irán diciendo poco a poco qué va a ir sucediendo y quieren tratar de ver si para el año 2050 pueden usar gasolina de materiales reciclados para poder tener emisiones mucho más bajas de dióxido de carbono. Estaban viendo por ahí que se introducían motores eléctricos pero con sonido, pero no hay mucho de qué hablar al respecto de esto porque, bueno, ya existe la Fórmula E. Y si algo distingue a la Fórmula 1 de todas las demás categorías, no solo es el nivel de excelencia de los pilotos, sino también el hecho de cómo suenan los motores. Es la categoría donde los motores suenan más fuertes que en cualquier otra. Y claro, en los tiempos de antes sonaban todavía peor. A mí es un sonido que la verdad me pone la piel chinita, así que esperemos que no introduzcan motores eléctricos porque podría arruinar un poco el fanatismo, digamos. Y bueno, en nuestro país, para los que son mexicanos, el primer gran premio de la historia de México se llevó a cabo en el año de 1962, pero este fue un gran premio no puntable. Es porque pocos años antes decidieron construir el circuito, que en ese entonces se llamaba Circuito de Magdalena Mixhuca, para ver si era viable que pilotos corrieran ahí y eventualmente agregarlo al calendario. Fue en el año de 1963 cuando la primer carrera puntable en México se llevó a cabo y fue ganada por nada más y nada menos que Jim Clark. ¿Pero qué fue? El fundador de todo, y fue nada más y nada menos que la categoría de Le Mans. Le Mans inspiró a lo que hoy se conoce como Fórmula 1, porque ellos desde 1906 comenzaron a correr en sus Grand Prixes. Estos duraban 2 días y así era como se celebraban las carreras. En el caso de Fórmula 1 sabemos que duran 3 días las carreras y adoptaron también el título de Grand Prixes para sus grandes premios o carreras. Y bueno, básicamente lo que cabe recalcar es que la Fórmula 1 es meramente europea. Es por eso que es tan popular este deporte en este continente. Y eso sin Drive to Survive, ¿eh? Drive to Survive fue más bien para la gente del continente americano. Pero esa es la historia básica de cómo surgió la Fórmula 1 en el mundo. Varias inspiraciones por detrás de, hasta que llegó a convertirse en la categoría más importante del deporte del motor. ¿Y ustedes ya conocían esta historia? Menciónenme en los comentarios cuál fue su dato curioso favorito. Igual no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de A Girl Talks Formula 1. Hasta la próxima.